Sí, Johnny. Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes en esta la radio de la Virgencita. Otro miércoles más, muy lindo clima, despejado y bueno, con muchas ganas de seguir con este programa donde lamentablemente estamos hablando de la ley de la muerte. Doy un saludo a mi querido doctor Daniel y a mi querido amigo Juan Carlos desde Buenos Aires. ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día, Johnny, buen día, doctor Escorzo, Marisa y todos los oyentes. Gracias por estar ahí. Y bueno, un día más para poder esclarecer esta muerte esta eutanasia de muerte que realmente la gente no sabe todas las consecuencias que trae. Evidentemente que sí, buenas tardes, buenos días querido Johnny, buenos días querido Juan Carlos, buenos días queridos oyentes, buenos días querido Elvio que nos pone en contacto con el mundo y haciendo una transmisión digamos, Internacional, sí. internacional, porque Juan Carlos está desde Buenos Aires. Marisa, les mando un saludo a todos, también no pudo venir hoy porque fue con una hermanita que tenía que hacerse un estudio a la vista y bueno, le pidió si daba una mano y dijo, bueno, voy para allá. Que eso es importante, ¿no verdad? Mantener las virtudes teologales del bautismo, en este caso la caridad. Claro que Eso sí. es fundamental, así que les mando un saludo a todos. Y gracias a ustedes por nuevamente invitarme para tratar humildemente de aclarar y pedirle al Espíritu Santo que mis palabras sean claras, sean concisas y después de ahí las puedan difundir para hablar con el vecino que todavía sigue confundido. Claro que sí, doctor. Y bueno, para retomar un poco el tema que venimos en esta serie de programas hablando sobre la ley de la eutanasia que lamentablemente fue aprobada por el gobierno nacional, se aprende muchas cosas, se aprende y se profundiza sobre, por ejemplo, la especialidad de aquí de nuestro amigo el doctor, que es los cuidados paliativos, las reglas, las normas, el tema del dinero, muchas Ujú. cosas que están relacionadas a esta ley que por muchos se ignoraban, o por lo menos de mi parte personal, Sí. gracias a estos programas que hemos tenido, doctor, se me ha esclarecido muchas dudas y muchas cosas, donde se refuerza que realmente es una ley que no tiene fundamentos. No, bajo ningún concepto tiene fundamentos. Primero, porque los cuidados paliativos se crearon desde tiempos inmemoriales después de Cristo para ir por el camino del medio entre la eutanasia y el encarnizamiento terapéutico. Segundo, razonemos, si en esa época que no había nada para tratar a la gente más que algún yuyito que alguien supiera hacer, no había eutanasia, ¿por qué ahora que tenemos toda la tecnología a mano? Evidentemente acá hay un trasfondo que se llama pesos. Que se llama negocio, por supuesto. Negocios, que ya lo hablamos, no vamos a repetir de vuelta el negocio del suicidio médico asistido en Suiza, que no hay eutanasia, hay suicidio médico asistido y te cobran entre 18 y 20.000 euros por realizarlo. Hablamos también de la falsedad de que los cuidados paliativos son caros, quedó demostrado con los números que yo les traje anteriormente, quedó la mentira de que la sedación paliativa es el paso de la puerta de entrar a la eutanasia cuando vimos que es un recurso terapéutico para que la persona se le controle ese síntoma inmanejable, disminuyendo la noción de percepción de la realidad que tiene y de eso le quitamos la angustia al paciente y a la familia. O sea, infinidad de cosas. Lo cierto es que se manejó muy mal. Acá Marisa y yo hemos hecho esta semana, sabiendo la invitación tan cordial de ustedes, de un estudio de lo que opinan en Europa, España e Italia, países latinos, en el cual todos somos descendientes, la mayoría de ellos, Latinos y y católicos. católicos. Y también estudiamos Inglaterra, la cuna de los cuidados paliativos, el ayornamiento con Cecily Sander, y de Alemania. ¿Qué te parece? ¿Eh? Qué Es bueno, decir, qué bueno. y vas a ver ustedes que todos esos países confluyen en que no puede existir la eutanasia. Por supuesto que ya vimos también países como Bélgica, un país imperialista, un país genocida, que acuérdense lo que hizo en el Congo, ¿no verdad? Con el caucho y con los diamantes, a cuántos seres humanos mataron Leopoldo I con su actitud de negociar, Holanda con el apartheid en Sudáfrica, cuando le hicieron uno de los fomentadores de la leyenda negra de Hispanoamérica, cuando arrasaron con todo lo que tenían,
En esos países hay. Hoy Alemania, que fue un país con Hitler que hizo la eutanasia, que hizo un genocidio, no solo de los judíos, sino también del pueblo mismo de ellos y los pueblos, acuérdense lo que pasó en Polonia, en Hungría. Entonces, ese pueblo alemán reconoció el error y en Alemania no hay eutanasia. Hoy por hoy no hay eutanasia. No hay eutanasia. Pero, evidentemente, esta mancha horrible de muerte, ahora parece que en la Argentina hay un señor diputado, que ni lo voy a nombrar, quiere impulsar la ley de eutanasia. Vergonzoso, ¿no? Lamentablemente como que en Latinoamérica es contagioso todas esas leyes increíbles y si no hablamos, si no explicamos bien, la gente arranca para ahí, porque lo que hay es una confusión en la sociedad. Y la confusión parte de que cuando uno toma estas decisiones, decir, sí, quiero que me hagan una eutanasia, como te han fomentado tanto el tema de la libertad y la dignidad, y te lo hace muy bien el verso, porque evidentemente hay gente que sabe hacerlo, uno entra en esa confusión. Pero San Ignacio de Loyola tenía una frase que decía que para tomar una decisión el espíritu tiene que estar en calma y la conciencia tranquila. Y yo, como hablamos con ustedes en los otros días, nadie puede tomar una decisión tan importante como quitarse la vida cuando se le dice usted se va a morir en tantos meses, con el error de darle un tiempo determinado. También el otro concepto que hablamos, y rápidamente vamos a seguir avanzando, es que está bien de que los pacientes tienen derechos, más allá del derecho que tienen, en los derechos del paciente, que lo hablamos la otra vez, pero es bueno recordarlo. El paciente tiene que ser asistido con cuidados paliativos y morir en paz y dignamente sin dolor y no practicar la eutanasia. Claro, que hablábamos que eso era la real dignidad. La real dignidad, pero está escrito en la ley de los derechos del paciente y acá fue pisoteado directamente. Entonces, ahí genera esa confusión. Y después nos están pidiendo pervertir la naturaleza nuestra. Nosotros no estamos para matar gente, como lo dijimos en varios programas con el doctor Papatián. El médico no está para matar. La vida y la muerte no son actos médicos, sino que son actos naturales, ¿no, verdad? Y el médico no puede influir en eso, porque si influís estás pervirtiendo tu función en la sociedad. Los médicos abortistas pervierten... Y tu promesa, ¿no? Hipocrática. La promesa, pero además pervertís lo que la sociedad busca de vos. Cuando vas al médico no vas para que te mate, ¿no? Exactamente, para que me cure, para que me salve. Entonces, digo, todos esos factores generan la confusión. Y después viene el otro factor que desgraciadamente todos los legisladores no hicieron caso omiso. ¿Por qué? Porque cuando una persona pide la eutanasia, hay dos causas fundamentales. Primera, un dolor mal gestionado. Es decir, acá te llaman a la gente que sabe de dolor, que somos los paliativistas del dolor total, cuando las papas queman. Pero antes ese paciente estuvo meses tratando un dolor que había que tratarlo con medicamento A, y el médico, como no tiene conocimiento de eso, lo trató con un tratamiento B. Entonces esa gente sufrió, él y la familia. Claro, porque hablábamos la vez pasada de que no solo es la persona, sino todo el entorno, toda la familia, toda la gente cercana. Y la culpa de que no te llaman cuando te tienen que llamar, te llaman cuando las papas queman. Entonces, vos podés saber, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros no somos especialistas. Acá nuestra Universidad de Montevideo no nos considera especialistas. Y como dije anteriormente, para aprender cuidados paliativos tenés que pagarte para tener una maestría, y no te contrata como especialista. Y eso la gente lo tiene que tener muy bien claro. El dolor mal gestionado y la falta de esperanza. Un médico, aunque sea el grado 5 de la especialidad que te ocurre, si no es paliativista, no te sabe construir, porque no sabe oír con inocencia ni ser siervo de la persona, atender a esa persona la falta de esperanza que la enfermedad le quitó. Es decir, cuando tenés una enfermedad y sabés que te vas a morir, perdés la esperanza. Gracias a Dios los católicos sabemos que es un paso, es un proceso. Entonces, ahí ya tenés esa esperanza. Pero ¿cuánta gente hay
que a veces siendo católico la pierde porque no tiene esa fe arraigada y considera que el sufrimiento no es parte de la vida. Hoy por hoy, la sociedad te formó para que el sufrimiento no existe. Cuando el sufrimiento es parte de la vida, grandes, chicos, medianos, pequeños, pero todos tenemos un sufrimiento, que cuando tenés adentro de ti la fe y la esperanza que te lo da la religión, no te desesperás. Claro. Entonces, vos te pones a pensar, dolor mal gestionado, falta de esperanza, y en la sociedad, una sociedad que te dice que el sufrimiento no tenés que tenerlo, que tu libertad pasa por decidir lo que querés, se hipertrofió la libertad. Acá se puso la libertad por encima de las personas. Vos tenés que ser libre, hacer lo que quieras. ¿Cómo hacer lo que quieras si vivís en una sociedad? Hacé lo que quieras si naciste de un zapallo y vivís en una isla desierta. Ahí Claro. hace lo que se te cante, pero que no tengas nada a tu alrededor. Pero tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y una persona que pide eutanasia porque fue mal gestionado el dolor, porque le faltó esperanza, porque no se lo llamaron a tiempo, es lógico que lo haga. Pero hace mal, porque esa persona no tuvo la capacidad intelectual, debido a todo el dolor que sintió, de darse cuenta que la libertad de él no está por encima de la libertad de los demás. Mira eso, increíble. Juan Carlos, ¿y tú qué sabes de esto que nos está contando el doctor de Argentina? ¿Es algo que está avanzado o la gente lo está peleando? Bueno, yo me acabo de enterar ahora con él, no he sabido de ese Mm. diputado, voy a averiguar. Julio Cobos se Ah, llama. el famoso, mi respuesta Sí, es sí, sí. no positiva. Sí, sí, exactamente. Bueno, de cualquier manera, sí, igual acá no creo que prospere eso porque las autoridades que están en este momento están en contra de la eutanasia y del aborto, o sea que, y ahora van a tener mayoría a partir del 10 de diciembre. Pero bueno, igualmente ya empiezan con el intento, Con el run Exacto. run todo en así todos que los países. como es un mandato que viene del grupo globalista que están poniendo mucha plata para la cultura de la muerte. Y así como hicieron con el aborto, están haciendo con la eutanasia de que esté en todos los países. Exactamente. Además, otra cosa que es importante también que la gente sepa, porque a veces uno mira solamente digamos, lo que se ve, lo inmediato, pero esto tiene que ver también con la lucha espiritual, Exacto. porque acá está, atrás de todo esto está el demonio, Satanás, que está buscando de matar la mayor cantidad de gente posible y hacer que la sociedad se vaya transformando. Primero, el despoblamiento de las naciones. O sea, ellos consideran de que somos muchos para vivir en esta tierra y entonces las políticas son de matar, matar y matar. Y después también es cierto de que tenemos que tener en cuenta que también Dios actúa y las fuerzas del bien están trabajando muchísimo y va a haber una reversión de todo esto. O sea, esta cultura de la muerte ya empieza en algunos lugares, en algunos países, a perder fuerza y se está volviendo a lo que es la naturaleza, lo que es el sentido común y la vida natural de las personas como Dios nos dio. Exactamente, es así, sí. Es así, por ejemplo, no me acuerdo bien porque lo vimos con Marisa el otro día, en la República Checa o en la República Eslovaca, la antigua Checoslovaquia, en uno de esos dos países, el nene es nena, no se puede hablar de transgénero ni nada por el estilo, o sea, están volviendo a la normalidad Como corresponde. como corresponde, ¿no verdad? Entonces ahí siempre tenés la esperanza, pero igual en Latinoamérica, que siempre sufrimos los coletazos y parece que somos la base experimental de las cosas más extrañas que suceden, bueno, nos está tocando eso. Y todos estos factores que dijimos junto a lo que decía Juan Carlos, forman parte de la hipocresía social. O sea, estamos en una sociedad hipócrita. ¿Y por qué decimos que es una sociedad hipócrita? Porque se ha perdido la ley natural, la ley de la vida, de que nacís, criás,
tenés hijos o no, y después te morís. La gente hoy por hoy le venden, los grandes medios de comunicación, internet y todo lo que quieras, te venden la felicidad, te venden salir a pasear, te venden todo eso. Entonces no tenés tiempo para darte cuenta de que tarde o temprano te vas a morir por algo, porque te pisó un auto, o porque te vino una enfermedad, o por lo que te tiraste, no sé, de donde quieras. Entonces, esa pérdida de la sociedad de saber de que somos seres mortales, hace que la gente no tenga tiempo de reflexionar sobre la muerte. Por ejemplo, nosotros en las unidades de cuidados paliativos, cuando en el curso de formación, nos hacen reflexionar sobre la muerte de nosotros mismos. No, como La irse tenés que preparando. asumir. ¿Sabés por qué? Porque te enfrentás todos los días a la muerte, ¿no? En tu casa. Exactamente, ¿No, verdad, Juan Carlos? exactamente. Nosotros nos No, no, es enfrentamos. que sí, sí, claro. Además, otra cosa, que también el tema de la muerte, el mundo te lo vende como lo peor de todo y lo que peor que puede pasarte, cuando en realidad los cristianos sabemos que la muerte es un paso hacia la eternidad. O sea, nosotros seguimos viviendo espiritualmente y hay muchos, pero muchos revelaciones de santos que en otro momento lo vamos a hablar y nos vamos a extender, donde nuestros seres queridos están permanentemente trabajando para el bien de nosotros acá en la tierra, pero permanentemente. La muerte no es algo que queda inestable, parado. Exacto. Se sigue actuando en el plano espiritual, se sigue actuando este, como acá, pero sin el cuerpo, nada más. O sea que si nosotros transgredimos las leyes que Dios ha puesto, el problema que tenemos es que vamos a tener consecuencias, porque nosotros no nos dimos la vida y tampoco nos podemos sacar la vida. Eso no es de nosotros. La vida es un regalo de Dios que te lo da cuando Él quiere y te lo saca cuando Él quiere. Exacto. Esa hipocresía social y eso que decía de no reflexionar por la muerte, de saber los católicos de que por eso no, ningún católico puede estar de acuerdo con la eutanasia. Aquel católico que diga que está de acuerdo con la eutanasia se olvida empezando del mandamiento de no matarás. Y además lo que dijo Juan Carlos, un católico sabe que la muerte es un pasaje, que después a dónde vas es problema tuyo, porque si te van las cosas o bien las cosas. Pero evidentemente tenemos que tener nuestro momento de reflexión. Hoy fíjense en que los servicios de salud, le invito a que se imaginen ustedes, díganme un servicio de salud privado cuando hace el marketing, ¿qué es lo que te muestra? El Sí, hotel 5 estrellas. claro, la Te habitación muestra de la lujo. habitación con un televisor LED, para el acompañante desayuno. Perdón, no vas a un spa, no vas a un hotel 5 estrellas, no vas a un all inclusive, vas a que te curen. Pero ellos, ¿qué te están vendiendo? Te están vendiendo el marketing, lo externo. No te muestran que cuando estás sufriendo va a venir un enfermero, un médico a darte la mano, porque no vende. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de venderte? Y tenés habitación privada, tenés número, en vez de esperar 3 4 meses, a los 15 días lo podés tener. Entonces ahí estás abriendo una brecha social. Hoy por hoy, yo me acuerdo cuando era chico que la mutualista no había socios VIP. Tenías Eran que todos ir, iguales. tengas plata o no tengas plata, tal día se abren las agendas, anda temprano porque si no se acaban los números. Ahora no, ahora los socios VIP tienen, pero tenés que pagar. Y todo es plata, obvio. Todo es plata. Y esa brecha social es lo que nosotros llamamos las mistanasias. La mistanasia es un término que usamos mucho los paliativistas, que es la eutanasia social. La Ok. eutanasia social, la eutanasia social nosotros llamamos mistanasia. ¿Qué significa? Aquella persona que estuvo mal toda su vida, que le salieron mal todas las cosas, ya se siente que no forma parte de esta sociedad, que es un despreciado. Imagínense que el indigente, que vive en un rancho, que tiene un piso de barro, que se le llueve toda la noche, que se muere de frío y que come tachos de basura. Esa persona, ¿cómo le podés explicar? Porque tampoco va a tener un servicio de salud que le pueda hacer un cuidado paliativo. El círculo sí lo hizo, porque nosotros hemos trabajado en esos ambientes. Entonces,
no le van a ofrecer un cuidado paliativo. ¿Qué es lo que está pasando en Canadá? En Canadá está matando a los pobres. Entonces, tú tomas a esa gente indigente que pasó mal toda su vida y no va a entender que cuando tenga una enfermedad, aunque sea una congestión, lo mejor es que te maten. A lo más fácil, Esa es entre la comillas. hipocresía social, la política de descarte. Entonces, digo, ves todo eso que vimos anteriormente y esa vulnerabilidad social que de las personas que le fue mal toda su vida, incluso pensar en una persona que no sea indigente, que le sale todo mal, que no tiene, que ha perdido la fe, que ha perdido la esperanza porque no vino nadie a ayudarlo. Esa persona está totalmente vulnerable y esa persona es fácil de llevar a la eutanasia. Era aquel viejo chiste que hacíamos en mi querido barrio de Belvedere: combatamos la pobreza, mate un pobre. Claro. Esto es exactamente igual. Y es una ley que está decididamente en contra de los que no producen. Porque el indigente no produce, el enfermo no produce. Entonces, ¿de qué le sirve una sociedad consumista? Vamos a descartarlo. El otro día yo me quedé colgado con este punto de cómo se manejó acá el tema de la eutanasia. Y que cuando se aprobó la ley de eutanasia, desgraciadamente, el único tipo de pacientes que desgraciadamente llevaron, porque está muy mal esa gente y está muy angustiada, que es la gente que sufre la esclerosis lateral amiotrófica, tanto en la Cámara de Diputados cuando se aprobó como en senadores, llevaban personas que desgraciadamente tenían esclerosis lateral amiotrófica. Impacta. Sí, por supuesto. Entonces, Es lo que tiene este político, ¿no? Juan Carlos Bullrich. Claro, Es una exactamente. enfermedad Sí, muy, muy difícil de procesar y de virarla, ¿no? Porque es muy, sí, muy duro, muy degenerativo. pero se claro, pero puede controlar, ¿eh? claro, pero fíjense una cosa, Bullrich hace muchos años que lo tiene, pero es un hombre de fe católica y él está lo más bien, o sea, él trabaja y hace, anda acá y hay permanentemente charlas de él y discursos de él, Claro, y hace muchos años que tiene y lo eso. que usted dice, Pero doctor, es ahí que está, claro, esa fue la forma de perdón. mostrar eso al... Claro, y bueno, pero todo es para el mal, o sea, ¿por qué hacen todo eso? Como dijo bien el doctor, el tema es la plata, es decir, si a ellos no le da plata, no le interesa ni el aborto, ni la eutanasia, ni nada, todo es No, por plata, todo es por exactamente. plata. Y es, Entonces, ese es el fin, el Dios dinero, que es el que se rompen todos los canales morales, toda la forma, porque yo quiero tener una casa nueva, un auto nuevo y viajar y todo eso. Y lamentablemente esta gente tiene esa mentalidad. evidentemente, desgraciadamente, es lo que está pasando, porque una de las estrategias que usaron acá fue lo que se llama la ventana de Overton, que no la vamos a desarrollar, pero empezó primero con algo impensable: matar gente. Sí, increíble. Empezaron acá con eso. ¿Y qué te trajeron? Te trajeron a la esclerosis lateral amiotrófica, que, como lo dije anteriormente, en el Uruguay, hoy por hoy, como mucho, habrá entre 100 y 500 personas que lo tengan. Porque es una enfermedad que tiene baja incidencia y que a mis equipos personalmente tratamos 3 pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Uno nos pidió la eutanasia de entrada y los 3, como le dimos esa ventana de la esperanza, en una persona que era católica y en 2 que no eran agnósticos, le sacamos el concepto de que que tenía que pedir una eutanasia. Y sin usar el tema está prohibida. No, le dijimos, Claro. ¿por qué usted quiere esto? Y bueno, y estaba chupando líquido con una pajita, pobre hombre. No lo voy a repetir porque siempre hago ese cuento. Terminó escribir, la esposa le escribía el poema de lo que él le decía y falleció tranquilo. Las otras 2 personas fallecieron sin ningún tipo de complicaciones. El católico fue mucho más fácil de llevarlo porque tenía la esperanza de que se iba al cielo y falleció cuando tenía que fallecer. Y la tercera persona nos costó acomodarlo, le tejimos una buena red social y la persona aceptó que se iba a morir cuando se iba a morir. Entonces, ese tema tan espectacular
de la esclerosis lateral amiotrófica, digo, hay que razonarlo muy bien, porque lo utilizan para mostrarte algo, mirá, esto hay que eliminarlo. Después, como es inaceptable esto, después empiezan los medios de comunicación a que es una idea la eutanasia que, bueno, podría ser en algunos casos. Y después hoy traje, Marisa ayer se puso a estudiar las películas que hablan a favor de la eutanasia. Algo realmente vergonzoso, que ahora se lo voy a decir después de esto. Después que pasa la gente a aceptar esa idea tan monstruosa de eutanasia como algo aceptable, ahí empiezan a hacer lo sensato, entre comillas. Es decir, se considera la idea razonable para algunos casos y ahí nos empiezan a criticar a los que estamos en contra de la eutanasia, que somos fachos, que somos conservadores, que no pensamos en los demás, que somos totalitaristas, que se nos quemaron los papeles. Todos eso te lo van a decir. O sea, empieza la degradación de la persona que quiere hacer razonar a la otra persona. Así es. Por último pasan a lo popular. Empiezan las figuras, el cine, que mire el trabajo que hizo Marisa, el cine, esa pantalla gigante que te habla de eutanasia. Y por último pasa de lo popular a lo político. Y ahí empiezan los legisladores, hacen sus negocios por debajo de la mesa y bueno, ahí te enganchan. Mirá, Marisa me hizo esto ayer, porque dice, mirá las películas que hicieron. Fíjense. Se puso a investigar las películas. Se puso a investigar las películas. En la primera película que tuvo su rating fue una película que se llama Cuando el destino nos alcance. Es una película de denuncia con Charlton Heston. Es una película en el cual fue del año 1975, se llama Cuando el destino nos alcance, en el cual una sociedad global, con un gobierno global, que le hicieron creer a gente que había hiperpoblación, y había un laboratorio que les daba un alimento en barra. ¿Se acuerdan que acá está con medio parecido? La vaca contamina el medio ambiente. ¿Te acordás que llegaron a decir eso? Vamos a comer carne sintética. Bueno, este gobierno globalista había inventado barritas de alimentación que se lo daban a la gente. ¿Pero qué eran esas barritas de alimentación? Era la misma gente que mataban con eutanasia. Wow. Está es futurista, sí, distópica, sí. lo que vos quieras. Después está el clásico, Fuga del siglo XXIII. Una película muy, muy buena, en el cual a la gente se le hacía creer que después de los 30 años, porque ya no tenía la energía para trabajar para los gobiernos globalistas, había que morir si te ibas a una especie de paraíso que nadie conocía, pero en realidad ese paraíso, que todo era una construcción cinematográfica, terminaba matando a la gente. Después está una película que se llama Plan 75, es del 2023, una película hace 2 años, es una película japonesa en el cual los gobiernos tenían el Plan 75, que es para que les pagaban a las personas mayores para que eligieran eutanasia. Wow. Plan 75. Mirá, te damos tanta plata a ti y a tu familia, la vulnerabilidad, la hipocresía social, la amistanasia, para que esa persona le dejara un legado económico a la familia si se mataba. Wow. Película japonesa. Después está en el 2014 está La fiesta de despedida, en el cual una política de Estado en Israel, un grupo de israelitas jubilados dicen, no, ¿para qué le vamos a hacer gastar plata al gobierno? Vamos a matarnos todos, y crean una máquina para matarse. Wow. Vergonzoso. Y después, segundo, está una muy buena que yo la digo que se llama El precio del mañana, en el cual la gente al trabajar te daban horas de vida, que te las grababan en la piel, no sé cómo hacían, pero lo cierto es que te daban horas de vida y cuando se te acababan estas horas de vida te morías. Punto, si no trabajaste morís. Pero después empezaron las películas medio dramáticas. Una película como Mar Adentro del 2004. De Bardem. Exacto, vergonzosa, un tetrapléjico que es calaminosa. Esa película, fíjense si será corrupto, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. ¿Asociás? Opa, la eutanasia sirve, te vamos a dar el Oscar.
¿Se acuerdan la película que hizo Clint Eastwood, que era un entrenador de una muchacha de boxeo, La chica del millón de dólares? Million Dollar Baby. También película que ganó un premio, no sé de qué, pero también ganó. Después hay otra película que se llama Amour, que es un drama de una pareja de ancianos y que se deterioran físicamente y gana la Palma de Oro en Cannes, año 2012. ¿No les llama la atención a ustedes cómo los medios de comunicación influyen? Sí, sí, van trabajando como hormiguitas, metiendo la Y idea en la cabeza. cortaron las películas de denuncia, como Fuga del siglo XXIII o la otra, Cuando el destino nos alcance. Es decir, eso es una estrategia que se utiliza, por eso que la gente tiene que razonar. Entonces vos pones a decir, Daniel, ¿estás en contra del cine? No, me encanta el cine, pero prefiero leer la Biblia antes de enterrarme y comerme estas porquerías. Después hay otra película que hicieron los franceses que se llama Yo antes que tú, que es unos muchachos joven que también queda tetrapléjico y se va a Suiza a pagarse la A pagar la eutanasia. eutanasia. Es vergonzoso. Y otra cosa que Marisa dijo, que me acuerdo, ustedes también lo tienen que haber vivido. ¿Se acuerdan de la guerra del Golfo? Sí, por supuesto. ¿Qué pasó Sí. en el año 90 y 91? A ver, Juan Carlos, ¿qué pasó en la guerra del Golfo? ¿Qué te Bueno, no me llamó? acuerdo bien referente a qué te referís, Que la porque no, pasaron por la no. tele. Sí, ¿Te acordás? ¿Te sí, acordás sí, que la me pasaban por acuerdo, la me Ah, tele? vos acuerdo. decís el odio anti... No, no, no odio. El desprecio de la vida. ¿Qué exaltaron en la guerra del Golfo? las La armas. guerra fue las armas quirúrgicas. ¿Se acuerdan que decían, ahí va el Tomahawk, cayó justo en la base aérea donde tienen los aviones para que no despegue? Sí, las armas de ¿Y, precisión. y cuántos mataron de paso? Miles. Porque me Cientos. vas a decir que justo rompieron los aviones y nosotros lo vimos por la tele. Sí, sí, como normalizar, como normalizando la Normalizar muerte. exacto, Johnny, normalizar la muerte, normalizamos el desprecio a la vida. O sea, es toda una ingeniería tan bien construida que si no volvemos a nuestras raíces, a nuestra Biblia, a nuestra fe, a nuestra esperanza, esto se va al infierno. ¿Es así o no es así, Juan Carlos? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la gente tiene que tener elementos porque siempre están escuchando prácticamente una sola campana. Entonces ahí está digamos, el papel que estamos haciendo dentro de nuestras posibilidades de la Radio María, es decir la verdad, porque hay una realidad. Nosotros estamos imbuidos en un sistema en el cual se busca eliminar al ser humano Exacto. y que quede solamente lo que le sirve. Y eso Hasta va que terminás de totalmente en producir. contra. Hasta que dejás Claro, de producir plata. Después ya no servís más. claro, exactamente. Este, pero es una cultura, como habíamos dicho antes, totalmente satánica, que además trae consecuencias para cada uno de aquellos que toman decisiones en contrario, que también van a tener consecuencias porque la vida continúa después de la muerte. Y bueno, todo eso, hay que masticarlo, hablarlo y hablar con la gente de que eh, nosotros no estamos solos. Fíjense lo que está pasando. Dios también actúa a nivel mundial porque es una guerra espiritual entre él y Satanás. Pero fíjense una cosa, en Europa, en estos días, creo que fue ayer o antes de ayer, comenzó en Polonia como una rebelión de millones de personas diciendo que ellos son cristianos y que es un país cristiano con valores cristianos y se ha extendido a Europa, Sí. Inglaterra y otros países más. ¿Por qué? Porque la gente le están empezando a tocar la fibra al ser humano, que es la esencial, que es la vida, que es lo más grande que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y hay una reacción, y por eso va a empezar a dar vuelta a esto. Pero la gente, para despertar, tiene que empezar a entender que todo esto es por plata, por poder, no tiene nada que ver con todas las manifestaciones que hacen
de sentimientos, de que pobrecito, todo eso es todo mentira. Todo eso es mentira. Eso lo que está hecho solamente es para conseguir el objetivo que es matar. Y la globalización. Sí, tal cual. Todo lo que acaban de decir ustedes se incluye de esto, de la erosión progresiva de las normas morales fundamentales, ¿no verdad? La guerra, la película, lo que decía Juan Carlos, que estamos reaccionando de a poco. Pero eso es que la gente tiene que difundir esto. Es decir, cuando uno acepta todas estas cosas que son anormales, estamos en contra de los valores fundamentales, no vamos, evidentemente, de los católicos, pero de cualquier ser humano que tenga un poco de sentido común. Entonces, cuando erosionás esos valores fundamentales, la sociedad se cae. Y la sociedad pasa a ser una masa informe que la maneja cualquier persona que tenga un poquito de lengua. Esa es la realidad. Ustedes fíjense en que ahora habíamos hecho un trabajo, hace 2 días que empezamos con esto, y te lo voy a leer un poquito, en el cual fuimos a estudiar lo que opinaban españoles, italianos, ingleses, norteamericanos y alemanes. Españoles, italianos, como decíamos al principio, por nuestras raíces, la mayoría españoles e italianos, pero también lo que piensan los sajones y lo que piensan los teutones, un país que practicó la eutanasia. Como Alemania. Como Alemania. Entonces, todos coinciden en lo mismo, ¿no verdad? Esta eutanasia lo que lleva hasta la erosión progresiva de las normas morales fundamentales, repito, fundamentales del ser humano. Y de a poco te la van erosionando para que se caiga. Y este riesgo que trae la eutanasia es que elige y clasifica las personas para poder sufrir los efectos de la eutanasia. Por ejemplo, la eutanasia no acepta una persona productiva, sana, de 30 años, que no tenga trastornos psicológicos o psiquiátricos, pero que es hincha de Liverpool y como no tenemos poca chance de salir campeón, los milagros existen, capaz que tenga un sufrimiento intolerable porque Liverpool no salió campeón. ¿Y por qué ellos no me pueden hacer una eutanasia si para mí es un sufrimiento intolerable eso? Entonces, cuando vos pones leyes que te dicen que para ser elegido para la eutanasia tenés que tener determinado tipo de características, la sociedad está trazando un marco legal que ha codificado un conjunto de criterios objetivos para la terminación de la vida. Es decir, la misma legislatura, la misma sociedad pone normas para que seas elegible para eso. Entonces, a esas personas que son elegibles, ¿qué le originas? El concepto de que esas personas son descartables, de que no tienen un valor funcional para el sistema. Entonces, la muerte pasa a ser una solución válida para este tipo de personas. Ya no estoy hablando de personas que tengan enfermedades crónicas graves. Y si a eso le agregás la presión económica y social, una legisladora acá llegó a decir que acá hay muchos viejos, algo vergonzoso. Sí, increíble. Porque ella no va a ser vieja aparentemente, ¿no? Sí, como que le pasa a los otros. Entonces, esa base jurídica inevitablemente sienta el precedente para una futura ampliación. Es decir, ahora dijimos, bueno, los elegibles son estos, pero podemos agregar esto otro más, como pasó en Canadá. Entonces, los alemanes y norteamericanos dicen que la crítica fundamental del proceso para elegir la muerte se centra en realidades de salud, haciéndole creer a la gente que hay pocos recursos para la salud, cuando la salud tiene recursos para hacerlo. Que se malgasten es distinto, pero recursos hay. Esta disponibilidad de la eutanasia incentiva un proceso para soluciones de bajo costo. Eso lo dicen los alemanes y los norteamericanos. Los españoles e italianos dicen que la ley de eutanasia es mala porque va contra el ser humano. Lo ven desde el punto de vista bioético.
¿eh? Pero también coinciden en que es mala como los norteamericanos y los alemanes. Mientras que los ingleses, mirá qué interesante lo que sacamos de los ingleses, dice que se critica la ley de eutanasia porque se excluyeron argumentos fundamentales morales profundos. Se excluyeron argumentos fundamentales profundos, que son la base de la sociedad, y tachan a esa persona, a esos argumentos fundamentales profundos, como razones no puras, filosóficas o religiosas. ¿A quién te hace acordar cuando decían, no, ustedes no quieren la eutanasia porque son católicos? Sí, 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 sí. Vieron que 3 escuelas distintas le dicen no a la eutanasia. Uno, los tanos y los españoles, porque dicen va contra la persona, punto. Los norteamericanos y los alemanes, ¿por qué? Porque estás clasificando a las personas para ser eutanasiables. Y los ingleses dicen, miren, esto está mal porque no se tuvieron en cuenta esos preceptos fundamentales de la sociedad. Entonces, cuando llegás a eso, vas a desplazar los cuidados paliativos para un lado y la eutanasia para otro. Y vas a fomentar más la eutanasia. Por eso es que la gente no tiene que pedir eutanasia y tiene que ponerse radical, y es que el médico les escriba la historia clínica, le guste o no le guste, que ellos no quieren practicar eutanasia, porque es un documento médico legal. Porque los pacientes, cuando están en ese sentido de vulnerabilidad, que te dijeron, mirá que tenés una enfermedad y se te va a complicar, te entras a sentir como una carga social y económica para tu familia y para la sociedad. Claro, pensás en esa angustia que capaz lo más fácil es, chao, a hacer esto y listo, me Y a quito. eso agregarle la eutanasia, capaz que todavía tuviste una vida que nadie te ayudó. Entonces, ¿qué te originan a ti? El deber de que te tenés que morir. ¿Entendés? Como si fuera una mi responsabilidad, como para ser responsable. Exactamente. Muy bien. Ahí está la idea de eso. Te tratan de meter el concepto para ser responsable y ser un buen ciudadano que seas ejemplo, tenés que morirte. Bueno, un gobernador de Texas allá en el año 2015 dijo que estamos esperando a los viejos para empezar a morir. Sí, 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 increíble. Entonces, te lo ponen como una obligación moral. Es lamentable. En Estados Unidos, acá lo tengo, manejan, de la gente que lucha contra la eutanasia, de que los grandes medios de comunicación te manejan un estándar de vida digna. Celular nuevo, auto, televisión de última generación. Ese es el estándar de vida digna. Si tú no alcanzaste ese estándar de vida digna, sos descartable. Ese es el término descartable, qué feo. Pero es así. Y esto origina un cambio en la mentalidad social y en la moral pública. Esta institucionalización de la muerte que hicieron en Uruguay, desgraciadamente, no se limita a cambiar las leyes, sino que cambia los conceptos colectivos de moral. Aborto, eutanasia, ideología de género, matrimonio igualitario, Marihuana. marihuana, es decir, La verdad que está muy complicado esto. y eso lo tenemos que empezar a hablar con los vecinos. Eso no está dentro de una sociedad occidental. Porque además, esto no es un problema de política de gente que de izquierda ni de gente de derecha. Acá no existe la izquierda ni la derecha. Están todos en la misma. Están todos absolutamente en la misma. Entonces lo que tenemos, como decía Juan Carlos muy bien, es esa batalla cultural y ese cambio de mentalidad que los grandes medios de Cultural comunicación... y espiritual, Y ¿no? espiritual, ni que hablar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa normalización de la muerte hace de que la eutanasia sea vista, porque cambiamos el concepto moral, como una opción razonable y rutinaria. El otro tema importante es que eh, cómo se debatió acá esta política del fin de vida. ¿Cómo se debatieron? Se debatieron de la manera más absurda.
si ustedes van a ver los videos de gente que fue a luchar por la vida, siempre, Juan Carlos está al tanto de eso porque siempre me dijo, ojo si un día te entrevistan, y por eso quería tu opinión, Juan Carlos, de que te rodean y no te dejan terminar el concepto. ¿Ha Claro, pasado? A porque ver, lo que quieren aparentar es que hay libertad de prensa para poder dar todas las opiniones diferentes. Y entonces de esa manera lo que te hacen es, te llaman y te ponen cuatro o cinco a preguntarte, que son todos con la ideología de la muerte. Entonces lo que te hacen es que cuando vos empezás a desplazarte y a explicar, te interrumpen por todos lados, porque están justamente, y cuando ellos hablan, entonces todos al unísono hablan a favor de la muerte. Pero acá lo que tiene que entender lo que vos dijiste antes, Daniel, el tema no es político. Nosotros en el Uruguay, como nos han ido sacando mucho a Dios del medio, se ha endiosado la política. Es decir, casi todo el mundo en la sociedad uruguaya estamos muy politizados, más de lo que tendría que ser lo normal, justamente porque se ha endiosado la política. Y acá estos temas no tienen nada que ver con la exacto. política, no tienen nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con eso. Es un tema que está por encima de todo y ahí es el llamado a todos los seres humanos, todos los que están viviendo en el Uruguay, que son habitantes, que a todos le puede pasar esto. No es que si son de izquierda o de derecha, todo, y tampoco no es de religiones. No, Esto es el bien y el mal, es el bien contra el mal. El que está al lado del bien y el que está al lado del mal. No hay otra cosa ahí. exactamente. Eso que acabas de decir, con la exclusión de los razonamientos como vimos, hacen que la gente, además, empiece a ver el médico como un facilitador de la muerte. Ya no Claro, sabes si el médico te va a curar o te va a matar. Entonces, ¿qué genera esto? Que duden del compromiso absoluto del sistema sanitario. claro, Va a haber dudas cada vez que entres a un sanatorio si te van a curar o te van a matar, porque si cumplís determinadas condiciones elegibles para la eutanasia, capaz que ese médico dice, te propone, porque tú estás vulnerable. Entonces, ese compromiso absoluto que tiene el sistema sanitario, la gente va a empezar a dudar de nosotros. Vuelvo al ejemplo del famoso caso hace como 10 años atrás de los enfermeros en el hospital Maciel y en la Española que se pasaban por mensaje de texto, yo maté a uno, yo maté a otro, que después quedó en la nada. Y cada vez que en ese periodo estaban en esa disputa legal, cada vez que nosotros íbamos a atender un paciente, pero ya lo hacíamos siempre, le explicábamos por qué lo íbamos a hacer, porque la gente empezó a dudar de lo que Obvio, a tener hacíamos. miedo. Y es normal que lo tengan. Y cuando tenés un país que te hacen una ley que favorece la eutanasia, Más fácil más todo. fácil de testar todo. Entonces, ¿qué va a traer eso? Un impacto intergeneracional. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada, las sociedades realmente progresistas son los que cuidan a los más vulnerables? Yo pregunto, no a nuestra generación, sino a los nenitos que todavía tienen un año, que se va a normalizar si no luchamos para no aceptar la eutanasia. ¿Qué van a pensar? De que la eutanasia es algo normal, de que después claro, de determinados años te tenés que morir. Entonces, esa legalización va a modificar las expectativas en las expectativas de las distintas generaciones. En lugar de reforzar el imperativo de proporcionar los cuidados personales a esas personas, va a introducirse la noción de una salida aceptable. Es decir, ya no nos importa cuidar al más débil, ya no nos importa el no abandonar a las personas, la vamos a abandonar. ¿Por qué? Porque esos chiquitos se van a criar con la idea de que la eutanasia es una solución aceptable. Como la marihuana, como el aborto, como Exacto, la ley de género. exacto.
Va a ser Se normal están para ellos criando, porque es normal. nacieron es con normal. eso. Nacieron con eso. Nacieron con eso. Entonces, esa mentalidad va a comenzar a asociarse con la enfermedad crónica y la vejez. Las nuevas generaciones van a sentir un desprecio hacia esa persona vieja o a esa persona que tiene una enfermedad crónica. ¿Y qué logras eso? La pérdida de respeto. Una generación contra la otra. Porque no es un problema que lo tenemos ahora, lo vamos a tener de futuro. Así es. Y si no luchamos ahora y frenamos y empezamos a cambiar esa mentalidad, van a ocurrir estos fenómenos. Entonces, los miembros más vulnerables de la sociedad corren el riesgo de que esta idea de muerte a ellos van a empezar a pensar de que son una carga. Y esos jóvenes, chiquitos hoy, van a tener el concepto de que sos una carga. Es lamentable, Daniel, pero bueno, doctor, se nos terminó el tiempo. Como siempre, quedamos con la palabra en la boca y como siempre con ideas al aire muy importantes. Al igual que hablamos la semana pasada, doctor Daniel, si nos quisieras acompañar el próximo miércoles, Sí, yo lo que te propongo es como hacer una especie de resumen. ¿Cómo no? ¿No? De tocar un poquito todos los temas, el tema de las leyes, el tema de toda la literatura que hay acerca de cómo comenzó el tema de los cuidados paliativos, sí. que yo creo que es interesante. Los dos grandes mitos que tenemos que luchar, la sedación paliativa no es eutanasia y el mito de la morfina. Exacto, y el mito de la morfina, muy bien. Así que si te parece, Juan Carlos, hacemos eso la próxima semana. Me parece muy bien y gracias, Daniel, por contar contigo. Al contrario, espero no nos haya aburrido porque este es un tema que había que hablarlo porque no es un tema no médico, pero nos afecta directamente a los médicos y la gente hay que explicarlo. Al contrario, Daniel, y para nosotros aquí en Radio María sentimos la responsabilidad de visibilizar estos temas y de que la gente sepa por lo menos qué alternativas hay para pelear con la ley de la muerte. Exactamente. Así que bueno, queridos oyentes, nos vemos el próximo miércoles. Vamos a profundizar más de este tema. Muchas bendiciones para todos. Y bueno, Daniel, Juan Carlos, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes. Gracias.